Saludos y bendiciones. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de continuar estudiando esta serie de lecciones tituladas El Gran Conflicto. Ya vamos en la parte casi final y hemos repasado o hemos aprendido acerca de estos temas proféticos que son tan interesantes. La semana pasada vimos el santuario, un tema que realmente identifica al pueblo adventista. Y ahora vamos a ver otro de esos temas que son puntos sensibles para nosotros y son los mandamientos de Dios. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. Estamos delante de ti, agradecidos por las bendiciones las cuales hemos recibido esta semana, este día en particular, por la vida, la salud, por tus cuidados, por la oportunidad que nos da de sacar este tiempo para compartir la lección de escuela sabática con las personas que tienen a bien a vernos. Te pido en forma muy especial por cada una de ellas en forma de particular. Tú los conoces, Señor, quizás yo no, pero tú sí. Y tú estás al corriente de todas sus necesidades, Señor, y eres el que puedes y quieres suplirla de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Te pido también por mí el Santo Espíritu para que sea el que ponga palabra en mi boca y también por cada persona que nos ve que pueda darle, Señor, discernimiento, pueda darnos discernimiento de lo alto, pueda aclarar nuestros pensamientos, nuestras percepciones para que podamos entender aquellas cosas que tú nos quieres enseñar. Todo esto te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre derramada en la cruz del Calvario, en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Eh, Fíjense, el fundamento del gobierno de Dios. ¿Quiénes son los fundamentos? Los fundamentos son vamos a decir, lo que son de construcción, el cimiento donde se sube la construcción, ese es el fundamento. Eh, es donde el fundamento es lo que en construcción es lo que sostiene el edificio. En creencia, uno de los fundamentos del gobierno de Dios es realmente su ley. Se dice que la ley es el carácter de Dios. Y el versículo para memorizar dice, y entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Vemos que aquí hay característica de cómo se diferencia el pueblo de Dios. Dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y vamos a ver cuáles mandamientos estamos hablando aquí, porque hay dos tipos de mandamientos y vamos a ver. Dice que mediante el estudio de la Biblia de intensivo, los adventistas llegaron a comprender el significado de la ley. No fue algo que encontraron de momento, sino que ellos comenzaron a estudiar. Recordemos, Guillermo Miller estudiando la Biblia, encontró accidentalmente, porque él pensaba que estaba encontrando algo más, encontró el santuario y el pueblo adventista, otra de las verdades que encontró que habían sido olvidadas fue el cuarto mandamiento. Nosotros cuando hablamos de los mandamientos no tenemos problemas hasta que llegamos al cuarto mandamiento. Es el mandamiento olvidado que fue reencontrado. Y dice aquí que más que ningún otro identifica claramente a Dios. La importancia de este mandamiento es que es el centro, es el sello de la autoridad, es el que dice que Dios, ¿cuál es el título de Dios? Dios es el creador. Y también o sea, Dios en el Salmo, perdón, quiero recapitular, en el cuarto mandamiento se muestra a Dios como nuestro creador y es el centro. Por esa razón, Él es el centro de nuestra adoración. O sea, nosotros no adoramos a Dios en vano, sino porque Él es nuestro creador.
y más adelante fue nuestro Salvador. Y el objetivo de Satanás ha sido siempre, ¿sabe lo que Satanás quiere? Todo lo que él quiere es que se le dé la adoración que solamente le pertenece a Dios. Eso es todo lo que él quiere. Y para eso ha querido frustrar el cuarto mandamiento, porque ahí se dice que debemos adorar a Dios y se le da el título de creador. Y Satanás incita a la gente a transgredir la ley de Dios. Y Satanás odia el sábado porque les recuerda, volvemos a decir, porque les recuerda quién es quién es el creador. Y la ley de Dios es lo que define el pecado. Pablo dice, yo no sabría lo que es el pecado si no fuera por la ley. En la medida que la gente busque ser a Dios, su ley debe continuar siendo válida, incluyendo el mandamiento del sábado. El objetivo de esta lección es mostrar el vínculo entre el santuario y la ley de Dios y el sábado. Eso hay un vínculo entre estos seis y la crisis que se avecina. O sea, hay una crisis que se viene y tiene que un vínculo con el sábado, la ley de Dios y con el santuario. También exploraremos la relevancia del sábado para la generación del tiempo del fin. Los capítulos para estudiar el conflicto de los siglos son los capítulos de 25 al 27. Y ya entrando en la parte del domingo, dice el santuario y la ley. En Apocalipsis 11:9 y el templo, está hablando del cielo, el templo del cielo estaba abierto y la ley de Dios se dejaba ver, o sea, estaba abierto el arca, o sea, el templo del cielo estaba abierto. Juan vio el templo abierto y vio el arca del pacto dentro del templo. Y la ley de Dios, si nosotros leemos Éxodo 25, vamos a ver que la ley de Dios estaba dentro del arca del pacto, en el lugar santísimo del santuario. En ese baúl hecho de oro estaba la ley de Dios. Y el día de expiación, como mencionamos, o el Yom Kippur, era un día de juicio, era un día de examinar la conciencia, era un día de arrepentimiento, era un día en que se abstenía de trabajo. Era un sábado, aunque no fuera un sábado semanal. O sea, los judíos tenían el sábado natural, que es el de la semana, y tenían sábados, aunque fuera martes o miércoles, cualquier día, ellos lo llamaban sábado, porque en esos días ellos se abstenían, dejaban de trabajar. El día de la expiación, en el mes de octubre, ellos se abstenían a trabajar y fuera cualquier día, y por eso lo llamaban sábado. Solo ese día el sumo sacerdote podía entrar a la última habitación de la carpa, que era el lugar santísimo, una vez al día, una vez al año, donde estaba la chequina, que era el baúl ese donde estaba la presencia de Dios, era símbolo de la presencia de Dios. Y ahí estaba los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció, y estaba una vasija con maná. Esas eran las tres cosas que estaban dentro de la chequina. Dice, cada sacrificio ofrecido revelaba la misericordia de Dios hacia los seres humanos pecadores. Pero el día de la expiación muestra que el pecado se recuerda, se recuerda hasta el día del juicio. Como yo mencioné, los sacrificios del santuario eran un continuo, eran 2 veces por día, todos los días, en la mañana y a las 3 de la tarde, el sacrificio vespertino. Una vez al año se hacía, el día de la expiación, se hacía un sacrificio donde simbólicamente todos los pecados del año eran limpiados. Así que era un día muy importante, era un día de reflexión, de escudriñar la conciencia, de confesión de pecados, porque si había un pecado que no había sido confesado, la persona era traída del campamento, era sacada del campamento. Ahora, cuando la ley fue
promulgada en el Sinaí, hubieron truenos y relámpagos, tanto que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel se asustó y no quería que Dios le hablara. El Pentateuco, aquí dice que la ley de Dios en el santuario celestial es el gran original del que los preceptos grabados en la ley de piedra registran a Moisés. En el Pentateuco es una copia, o sea, una copia exacta, dijimos, de lo que estaba en el cielo. Los que llegaron a entender este punto importante fueron inducidos a ver el carácter sagrado de Dios e invariable de la ley. Esto está en Patriarcas y Profetas, la página 486, 487. La ley de Dios está representada en el arca del pacto, en el santuario celestial, indudablemente no ha podido ser eliminada de la cruz. O sea, hay un simbolismo, la ley de Dios es muy importante en el plan de salvación. Fíjese, nosotros no somos salvados por la ley, no somos salvados por la ley. Eso es muy importante, nosotros no somos legalistas. No estamos diciendo que la ley se salva, pero la ley es un beneficio, es lo que nos muestra el pecado realmente. En el libro en el día del lunes, la inmutabilidad de la ley, o sea, la ley es inmutable, o sea, no cambia. En Mateo 5, 17 y 18 dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y en Eclesiastés dice que en Salmo 111 dice que ni una jota ni una tilde pasará hasta que no se cumpla la ley. Aquí dice que los adventistas del séptimo día seguimos los pasos de los reformadores. Aquí hay una cita de John Wesley, uno de los reformadores, que dice, la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los judíos que contenían los mandatos, fíjense, hay una ley, estaba la ley ritual o la ley moral que fue la que Dios le entregó a Moisés. Decían todos los ritos que yo tenía que guardar, todas las leyes sanitarias, porque ellos estaban en el desierto. Era, era eso, una serie de leyes y de ritos, entre ellos leyes sanitarias, que cuando Cristo vino fue cumplida porque ya no era necesaria. Una de esas leyes era la ley de los sacrificios, de los animalitos. Ya cuando Cristo vino ya no era necesaria todos esos ritos que ellos hacían porque el cordero que representaba toda esa serie de sacrificios era Cristo que ahora estaba muriendo. Ahí encontró cumplimiento. Dice que esta ley no fue abolida, sino que fue cumplida. Entonces dice, no fue designio de su segunda venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una nueva ley que nunca fue quebrantada, que permanece firme como fiel testigo. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre la humanidad en todas las épocas y no depende ni de un tiempo, ni un lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio, sino de la naturaleza de Dios y de la naturaleza del hombre y de su relación inmutable entre sí. O sea que John Wesley, uno de los reformadores, no pensaba que la ley de los 10 mandamientos había sido abolida o había sido cumplida. La que fue abolida fue la ley ritual. Esa es la diferencia de esas dos leyes. Dice en Éxodo 34:5, y Jehová descendió en la nube, perdón, y estaba allí proclamando el nombre de Jehová porque el pecado, porque el pecado tomado ocasión por él nada, por el mandamiento que da vida. Dice que la ley es un asunto de carácter. La ley es el carácter de Dios. En el cielo se guarda la ley. Nadie podría dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura del celestial, no iba a estar la ley involucrada. Era una transcripción de la ley que hay en el cielo.
Y aceptar la verdad relativa al santuario celestial involucraba reconocer la exigencia de la ley de Dios y la obligación de guardar el cuarto mandamiento. Esto estriba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las escrituras, que revela el ministerio del santuario celestial. Esto está en el conflicto de los siglos, la página 489, 88. Ahora, en la parte del martes, el sábado y la ley. ¿Qué tiene que ver el sábado con la ley? Fíjense que cuando nosotros hablamos de la ley, no hay ningún problema hasta que se llega al cuarto mandamiento. Si usted le pregunta a una persona, cualquier punto de la ley le va a decir que está vigente, pero cuando llegamos al sábado dice, oh no, ya la ley se quebrantó. Fíjense que vi volar por medio del cielo, esto está en Apocalipsis 14:6, otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cuál es el evangelio eterno? Que Cristo vino a este mundo, murió y resucitó para darnos salvación. Ese es el evangelio. O sea, Dios pide adoración porque Él no solamente nos creó, sino que nos redimió. Y la creación y la redención son la esencia de la verdadera adoración. Por eso no podemos adorar a nadie más que Dios, porque solamente Dios es creador y es redentor. Por tanto, el sábado es vital para entender el plan de salvación. El sábado habla del cuidado que el Dios tiene por nosotros como creador y redentor. Incluir el sábado en la semana de la creación. Dios descansó en la belleza y la majestad del mundo creado y descansó para que fuera ejemplo. Dios no estaba cansado, Dios era Dios, pero Él lo hizo para que fuera ejemplo, para como Él hizo, nosotros también hagamos. No es legalismo, no es por seguridad, no es por condenación, no es por salvación, es dependencia de Dios, es creer que lo que Dios hizo es real. Descansamos en los brazos amorosos de aquel que nos creó, de aquel que nos redimió y aquel que volverá a buscarnos. El mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje divino del tiempo del fin para el mundo, llama a la gente a descansar en su amor y cuidado todo el sábado. Nos llama a recordar a aquel que nos creó y que al cual debemos darle gloria. La observancia del sábado es un nexo entre la perfección del Edén y la gloria de los cielos nuevo en la tierra. Nos recuerda que un día se restaurará el esplendor de la ley. El sábado es realmente un espacio en el tiempo donde nosotros entramos y nos olvidamos de que estamos en este mundo y estamos un poco más cerca de la Canaán celestial. Y también recordamos a Dios como nuestro creador y como nuestro redentor. En la parte del miércoles, la marca de la bestia, y esto es un tema un poquito, eh, vamos a decir que es complejo, pero este escritor está haciendo una pincelada, un señalamiento de lo que está aquí. Dice, por el cual, Apocalipsis 12:12 dice, por el cual alegraos cielos y lo que estáis en la tierra, porque el diablo desea a vosotros porque le queda poco tiempo. O sea, el diablo se ha irado porque la razón es porque le queda poco tiempo. Apocalipsis 13 presenta a los aliados del dragón, la bestia que sube del mal y de la tierra, que sube de la tierra. Estos dos poderes se unen a él para hacer guerra contra Dios. Esta gente realmente sea no solamente contra Dios, sino contra aquellos que guardan sus mandamientos. Y en Apocalipsis 13:4 dice, y lo que adoran todos los moradores de la tierra, ¿quién como la bestia? O sea, los moradores de la tierra se maravillaron porque vieron a la bestia. La bestia es un simbolismo de un poder religioso vigente que una vez tuvo una herida, como lo mencionamos, tuvo una herida porque le fue quitado el poder, pero ese poder está haciendo, se le está dando
otra vez y dice que las naciones y los reyes de la tierra se maravillaron en pos de ellos. Es el conflicto, es entre Cristo y Satanás. Comenzó en el cielo y el motivo fue la adoración. Como dijimos, lo único que está buscando el enemigo es la adoración que le pertenece a Dios. Él no quiere ser semejante a Dios en carácter, él lo que quiere es el privilegio que tiene Dios de recibir adoración. Eso es lo que él quiere, ser Dios, ser el número uno. Satanás deseaba la adoración que solamente pertenece exclusivamente a Dios por derecho de que Él es Él es el Salvador. Y aquí dice que una comparación entre Daniel 7 muestra que la bestia que sube de la tierra es la misma que el cuerno pequeño. Fíjense que en Daniel 7 o en Apocalipsis, la bestia tiene 10 cuernos y se van 3 y queda uno. Una de las características de esta bestia de Daniel 7 es que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Ya vimos que él durante 1260 años persiguió a la iglesia y él cambió los tiempos y la ley. ¿Cómo los cambió? Él cambió la solemnidad que tenía el sábado, se lo cambió al domingo. Eso lo dice en el catequismo de la iglesia católica, que ellos por la autoridad que Dios le dio, ellos cambiaron la solemnidad del día sábado se la pasaron al domingo. Y entonces ellos quieren también la adoración que Dios tiene. Esto lo dicen en Éxodo 31:13, Ezequiel 20:12 y 20. Es un intento de usurpar la autoridad divina en el nivel más básico. O sea, como él quiere la adoración y todo el día de la adoración que Dios requiere y lo puso al día de adoración que el mundo dice que es el domingo. Eso es una manera de usurpar la adoración que solamente le pertenece a Dios. Aquellos que rechazan el llamado final de los 3 ángeles, adorar a Dios en su día santo, que adoran a la bestia en su falso día, el domingo recibirán la marca de la bestia. O sea, eso será al final de los tiempos. No quiere decir que porque usted adore a Dios en el día domingo tiene la marca de la bestia, pero va a llegar un momento en que se va a coartar la libertad de las personas y va a ser necesario elegir. Esto parece un cuento de hadas, pero no es así. Va a ser necesario elegir entre Dios y el enemigo. En la parte del jueves ya el mensaje de los 3 ángeles. Y el primer clama a viva voz, teman a Dios y denle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. El llamado celestial es que rindamos nuestra lealtad suprema y sincera adoración al Creador a la luz del juicio inminente. La segunda declara, ha caído gran Babilonia, aquella gran nación, porque ha dado a todas las naciones a tomar del vino de su furor. O sea, ellos, esas creencias erróneas, ellas la han difundido y las naciones se han embriagado con esas creencias erróneas. Una de ellas es el día de adoración falso. Esa es una de las creencias. En Apocalipsis 14:12 dice, ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, que en la fe de Jesús guardan los mandamientos, son pacientes, guardan los mandamientos de Dios y tienen fe de Jesús. Dios tendrá un pueblo en el tiempo de fin que le será leal frente a la mayor oposición y la feraz persecución. Fíjense que Dios no va a vivir, o sea, el pueblo de Dios al final de los tiempos lo que va a vivir no va a ser cosa fácil. Y en ese tiempo es el que el pueblo de Dios va a tener que mantener la antorcha viva como lo hicieron la gente de la Edad Media, como lo hicieron Juan Hus, como lo hizo Calvino, Jerónimo, toda esa gente. Eso va a volver a pasar, aunque quizás
por un tiempo menor, pero va a ocurrir todo ese tipo de persecución y todo lo que pasó va a volver a ocurrir. La fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del infierno y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. Es una fe que confía cuando no puede ver, que cree, porque no puede razonar por qué y que espera cuando no puede entender. Esta fe de Jesús, fíjese que no es la fe en Jesús, sino la fe de Jesús en sí misma es un don, no que es algo que tenemos, sino que es un don que pedimos. Y es la fe que nos ayudará a atravesar si vivimos en ese momento de la historia o en cualquier momento de la historia que podamos vivir. Cuando estalle la crisis final y nos enfrentemos a un boicot económico, a la persecución, a la prisión, a la propia muerte, la fe de Jesús nos ayudará a traspasar las últimas horas de la tierra hasta que Cristo regrese. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, que la fe va a pasar. Y aquí en la parte del viernes dice, a falta del testimonio bíblico favorable, muchos al olvidar que el mismo razonamiento había sido empleado contra Cristo y sus apóstoles, al guían con persistencia incansable, porque nuestros hombres no entienden esta cuestión del sábado. ¿Por qué los grandes líderes de otras religiones no entienden esto? ¿Por qué creen como ustedes? O sea, pocos creen como ustedes. Es imposible que ustedes tengan la razón y todos los demás estén equivocados. No siempre la mayoría tiene la razón. Eso es casi siempre es así. Para refutar semejantes argumentos basados, bastaba con citar la enseñanza de las escrituras y de la historia de los tratos del Señor con su pueblo en todas las edades. Esto está el conflicto de los hijos, página 518, 508. O sea, cuando se vengan esas acusaciones, la refutación será que eso pasó al final de los tiempos. O sea, recordar todo lo que ha pasado en la antigüedad y cómo Dios dio sus mandamientos y cómo Dios guió a su pueblo. Los cristianos de las generaciones pasadas, observadores del domingo, creyeron guardar así el día del descanso bíblico. Ellos pensaban que lo estaban guardando. Y ahora hay verdades cristianas en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, quienes honestamente creen que el domingo es el día de reposo. Ellos realmente lo creen, es su percepción, o es como ellos entienden la Biblia. Pero cuando la observancia del domingo sea impuesto como una ley, entonces el que transgrediere este mandamiento va a poner a este gobierno por encima del gobierno de Dios. Y entonces eso es lo que se llama la marca de la bestia. Adorará a la bestia y a su imagen en ese momento, no ahora. Cuando los hombres entonces rechacen la institución de Dios declarando ser el signo de autoridad, ellos aceptarán el hecho del signo de la sumisión a Roma. O sea, es un asunto de lealtad. O vas a adorar a Dios o vas a adorar a esta institución que representa al enemigo. Esa es la elección. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a la clara ante la gente, ellos hayan sido llamados a elegir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibida recibirán esta marca. Esto es la página 502. Así que esto va a ser un asunto de lealtad como siempre ha sido. Es un asunto entre elegir entre Dios y el enemigo. Siempre va a ser así. En este caso, el instrumento de elegir va a ser el cuarto mandamiento, pero siempre va a ser de esa manera. Así que yo, sin más, me despido esperando que puedan quizás entender
o expandir este estudio con el estudio complementario del conflicto de los siglos, los capítulos 25 al 27 y otros estudios, aunque este es un tema muy conocido, pero siempre es bueno repasar. Si le es conocido, si es nuevo para usted, pues darle una doble repasada para que puedan comprender los temas que aquí se explican o el tema que aquí se explica, porque es de verdad muy importante y es un tema de interés y es un tema vigente. Antes de despedirnos, vamos a tener una oración. Amado Padre que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti, pidiéndote el perdón de nuestros pecados, Señor, y pidiéndote encarecidamente que tú impresiones nuestra mente y nuestro corazón como lo hacían estas personas en el día de la expiación, Señor, y que nosotros podemos tener cada día un reencuentro contigo, una renovación no solamente de la mente, sino de el espíritu, Señor, de las emociones, que tú nos ayudes a tener percepciones claras de tu palabra, Señor, a tomar decisiones a tu favor y que tú seas, Señor, con cada una de las personas que nos ve, con las que nos ven, Señor, con las que están quizás afrontando dificultades por esta situación, por un tema de adoración o por cualquier tema de lealtad hacia ti, Señor, que ellos puedan tener la fe tuya para sobrepasar cualquier situación. Te pido una bendición también por cada uno de los que nos ven, no solamente en el ámbito espiritual, sino que su vida esta semana sea dirigida por ti y prosperada en todos los sentidos. Todo te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino en la sangre de Jesús, en su nombre. Amén. Bye y hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.